Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en un día ventoso, muy ventoso. Les queremos comentar algunas cosas acerca del Parque Nacional Nahuel Huapi. Quienes vamos a dar esta charla somos la ingeniera agrónoma Adriana Sabrido, la profesora de interpretación Valeria Cos, yo que soy profesora de Ciencias Naturales, Beatriz Dávila, y bueno, vamos a dar esta charla por este sistema, extrañando la presencia del público de manera presencial. Vale, no sé si querés contarnos cómo va a ser la modalidad de la charla. Sí, gracias, Bea. Discúlpenme que no se activa el video en la cámara en mi compu, así que voy a estar así en el anonimato. Gracias, Bea. Y sí, la charla va a durar unos 45 o 50 minutos. La idea es que si alguno tiene alguna duda o alguna cosa que quiera comentar, lo puede hacer a través del chat. Y Adriana va a ir tomando nota de eso, entonces cuando terminemos toda la presentación se van a ir respondiendo las consultas. Bueno, Adri, si te parece, comenzamos con la primera. Bueno, acá en esta imagen que tenemos, que está el logo de este parque nacional, lo que tiene de común la institución es que todos los parques nacionales tenemos un logo circular en donde se encuentran reflejados generalmente mensajes de interés de conservación, ¿no? En cada uno de los parques. En este caso tenemos el huillín, que es el emblema de este parque, en el ambiente en donde desarrolla su vida, que es en el ambiente acuático próximo a los bosques patagónicos, y atrás tenemos la imagen del tronador, o sea que sería algo que identifica a este parque nacional. Si algún día tienen un poquito de tiempo y entran en la página del parque, van a encontrar que va variando de parque a parque. Si pasamos a la próxima. Los tiempos están un poco retrasados, hay un delay entre mi señal y la de Adriana. Bueno, esta imagen, en realidad lo que para refrescarnos un poco la memoria de hombres que han estado relacionados con la creación del parque. El primero que ustedes ven en esa imagen más oscura es Francisco Pascasio Moreno, como mucha gente cree, no tiene como nombre de pila Perito Moreno, sino es Francisco Pascasio. Él fue un naturalista de finales del siglo XIX, que es el primer hombre blanco que llega desde la zona de Buenos Aires hacia la Patagonia, es decir, que él se adentra en un territorio que todavía el hombre blanco no había circulado desde Buenos Aires, habían venido, pero desde el lado chileno, distintos contingentes, jesuitas, gente del ejército, pero no en calidad de expedicionario como lo hizo Moreno. Pasaron los años, hizo un par de viajes y cuando ya era un hombre mayor, el Estado Nacional no le paga en su función de perito, pero sí le da como perito en límites, ¿no? Bueno, no había hecho esa aclaración. Es decir, cuando tuvimos que delimitar la Patagonia entre Chile y la Argentina, por el lado argentino, Moreno cumplió la función de perito y por el lado chileno hubo otro perito y no me acuerdo en este momento el nombre, pero bueno, quien dirimió la situación fue el arbitraje inglés, un señor Holditch de apellido. Entonces, en esa función no le pagaron. Con los años, el Estado Nacional le dona en reconocimiento tierras, que él, a su vez,
las vuelve a donar al Estado Nacional para la creación de un parque nacional. Fue el 6 de noviembre de 1903 que él hace la carta de donación. Las tierras están, si ustedes se fijan ahí en el mapa, a la izquierda, este semicírculo, es lo que hoy es Puerto Blés, ese es el área de donación, que es el núcleo fundacional del Parque Nacional. Primero fue el Parque Nacional del Sur y después, con la ley creada por Bustillo, pasa a ser se llama Parque Nacional Nahuel Huapi, en la década del 30. Hablando de Bustillo, quien dona, quien genera la ley, es Ezequiel, que es el que está en la imagen del medio abajo, es el abogado que genera la institución y genera la ley. O sea que es el pilar relacionado con la formalidad institucional de la Administración de Parques Nacionales. Y arriba a la derecha está su hermano Bustillo también, que es Ezequiel. ¿Yo qué dije? ¿Alejandro o Ezequiel? Chicas, ¿me corrigen? Ezequiel. No. El arquitecto es Alejandro Bustillo. Alejandro Bustillo. El de abajo, claro. El del medio y el de arriba a la derecha es Alejandro. Claro. Alejandro es el arquitecto que da su impronta a un estilo que nos define internacionalmente, que es la combinación de piedra, madera y tejuela de alerce en aquel momento, en la década del 30, y es el creador de las imágenes que nos caracterizan en la zona patagónica de la Administración de Parques Nacionales. Creó las seccionales, creó la Intendencia del Parque, fue quien diseñó la Capilla San Eduardo, es decir, una serie, obviamente el Hotel Yao Yao, una serie de emblemas arquitectónicos que son como la carta de presentación que hoy nos identifican a nivel internacional y nacional, ¿no? Bueno, esto es para contarles un poquito. Hay otros hombres más contemporáneos que ellos, pero en otra oportunidad se los vamos a contar. O sea que esto sería para hablar de los antecedentes importantes, con nombre y apellido. ¿Podemos pasar a la próxima, Adri? Sí. Bueno, la República Argentina, junto con muchos otros países, suscribimos a una organización internacional, como si fuera la UNESCO o la Organización Mundial de la Salud, en donde la UICN, en donde nos comprometemos a garantizarle a las próximas generaciones que aproximadamente el 10% del territorio va a ser conservado como área protegida a los fines de proteger ecosistemas nativos típicos de esta zona del continente, que están en buen estado de conservación. Desde que yo entré a trabajar en parques, cuando yo entré había 23 áreas protegidas. Hoy, si ustedes ven acá en el listado, tenemos 49. Y estamos en el orden de los 17 millones y medio de hectáreas conservadas. Los primeros parques de este país generalmente fueron en el sur de la República Argentina. Alguna vez leí como una estrategia de afianzamiento territorial. Esta institución ha cumplido un rol importante en afianzar los límites de este país. Estamos hablando de la década del 30, 40, que no parece, pero bueno, en aquel momento era una estrategia nacional, ¿no?
sentar precedentes, la presencia institucional, fueron las herramientas que el Estado Nacional ha tenido, además de la presencia de los ciudadanos, ir conformando y poniendo las instituciones que nos definían. Acá están el listado en general de todas las áreas, divididas por grupos, por grandes regiones, la zona noroeste, norte, centro, este, bueno, y así están distribuidos, si ustedes ven, todos los parques. Algunas áreas están poco representadas, como si ustedes ven en el mapa, la parte central. Eso tiene que ver con el temprano desarrollo agrícola ganadera que ha tenido este país. Entonces el Estado Nacional ahí, bueno, los pastizales están poco representados porque en gran mayoría son la frontera agrícola ganadera que tenemos. Pero bueno, el resto de los ecosistemas están bastante representados. ¿Podemos pasar a la próxima, Adri? Sí. Bueno, acá este es un mapa complejo que generalmente no mucha gente lo entiende. Lo ponemos así como para mostrarles. Por un lado, los límites, que es importante saber cuáles son. No mucha gente en San Carlos de Bariloche los tiene incorporados. Básicamente los voy a nombrar. Al oeste es a través es el límite internacional con Chile, hasta ahí llega el Parque Nacional. Al este tenemos lo que sería el sudeste, uno de los límites es el río Villegas, lo que sería el noreste es el río Limay, hacia el norte es una línea imaginaria con el Parque Nacional Lanín, y al sur el río Manso es el límite sur del parque. Es decir, que cuando uno va hacia el oeste, por la ruta, por la calle de tierra, si vamos hacia el oeste, lo que está del otro lado, en la margen norte del río, es el Parque Nacional, y uno circula por el territorio de la provincia de Río Negro. Otra de las cosas que vemos en este mapa son los ambientes, las ecorregiones que hay en este parque, que se las voy a mencionar brevemente. Miren, en blanquito, como islas, es el Alto Andino. En los dos colores verdes que están hacia lo que sería el este, verde claro, y hacia el oeste, verde claro, y hacia el este, verde oscuro, es el bosque andino patagónico, y muy a la derecha, amarillo un poco más claro, es la estepa. Adri, si querés pasar al próximo. Ya viene, la imagen viene volando. Ahí está, ahí viene. Ahí está. Bueno, Adriana les va a comentar cuáles son las categorías de conservación que hay en este parque. Gracias, Bea. Bueno, en este parque nacional existen categorías de conservación y manejo, que son herramientas que permiten ordenar las actividades que se dan dentro del Parque Nacional. Si vemos desde un gradiente de mayor conservación hacia una menor, un menor grado de conservación, si vamos de un gradiente de mayor grado a menor grado de conservación, podemos empezar por el monumento natural. El monumento natural es la mayor categoría de conservación,
Un monumento puede ser una especie animal, puede ser un lugar. En este caso, nosotros en nuestro parque tenemos el monumento natural que es el Huemul. En lo que es todo el sistema de áreas protegidas de la Argentina hay otros monumentos naturales como la ballena franca austral, el yaguareté, y estos son categorías de conservación que hacen a cuidar, en este caso, la especie. Por ejemplo, si tenemos un puma, que es una especie nativa del bosque de nuestros ambientes, del Parque Nacional, y este puma sale dentro del Parque Nacional, no se puede cazar, pero si sale de la jurisdicción del parque, el puma, bueno, puede ser cazado por encontrarse en otras jurisdicciones, ¿no? En el caso, como un ejemplo, les cuento que en el caso del Huemul, si el Huemul, por tratarse de un monumento natural, ya sea dentro del área protegida, es decir, de la jurisdicción del parque, o fuera, no se puede cazar de ninguna manera. Y esto puede ser tener sanciones, ¿no? Con la ley. En este gradiente que les vengo contando de mayor gradiente de conservación, es decir, con mayor prohibiciones de actividades en pos de la conservación, podemos pasar a la reserva natural estricta, que si se fijan son esos polígonos que se encuentran más en el centro del parque, de un color marrón más rojizo. La reserva natural estricta es una categoría alta de conservación, se encuentra en lugares donde es de difícil acceso, ¿no? No se permite la presencia humana, y la única actividad permitida puede llegar a ser la investigación científica con un permiso para tal fin. A estas áreas la rodea el Parque Nacional, la categoría Parque Nacional, que si la pueden ver en la imagen es ese marrón más clarito, ¿sí? En la categoría de Parque Nacional no hay propiedades privadas y dentro de las actividades que se pueden realizar es la actividad turística con fines educativos y recreativos. Son superficies grandes, extensas, como ven ahí, y también se pueden realizar investigaciones científicas. Otra categoría de conservación en este gradiente intermedio, es decir, donde va disminuyendo el grado de permisividad de actividades, que rodea a la categoría anterior de Parque Nacional, es la Reserva Nacional, que ven ese marrón un poquito más oscuro que el anterior. En la Reserva Nacional es donde se encuentran las propiedades privadas, los asentamientos humanos, como pobladores, comunidades mapuche. En estas áreas se pueden realizar actividades turísticas y puede existir o permite la existencia de infraestructura para el turismo, es decir, hoteles, construcciones, ¿no? Cabañas. También está permitido el uso de los recursos naturales, el uso sustentable, ¿no? de estos recursos. Y también la particularidad que tiene este Parque Nacional es que, si se fijan hacia el sur, abajo, a la derecha o hacia el sureste, hay un área roja un poco más oscura que es el área crítica, perdón. El área crítica de las altas cuencas del río Ñiriguau y del arroyo Chalhuaco tiene normas particulares de manejo para conservar, en este caso, la rana del Chalhuaco y el huemul. Los parques tienen la potestad de definir áreas
con mayor gradiente de conservación, es decir, con mayores, digamos, restricciones de actividades en pos de la conservación de algunas especies en particular. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, acá les voy a comentar sobre los habitantes del parque. En el Parque Nacional viven personas, comunidades mapuches y pobladores rurales que en su mayoría son preexistentes a la creación del Parque Nacional. Las comunidades mapuche que están dentro de la jurisdicción del parque son 7, que trabajan en el Consejo Intercultural de Comanejo como un proceso de construcción sociocultural, ¿sí?, de 2 culturas. Por eso es intercultural, ya que allí, en esos espacios políticos, se definen diferentes acciones, ¿sí?, en cuanto al manejo de los recursos naturales que estas comunidades requieren dentro de sus territorios. Es un espacio político donde ambas partes, tanto el Parque Nacional como las comunidades, tienen responsabilidad en la conservación de la biodiversidad de estos territorios. Después están los pobladores rurales, que también en la mayoría de sus casos son preexistentes al parque, y el parque incentiva la relación entre las familias rurales y el equipo técnico del parque, que están en permanente comunicación, ya que además de cuidar los valores naturales del parque, también la misión es cuidar los valores culturales, es decir, las formas de vida, las costumbres de la gente que ha vivido desde siempre en esta región, como ser sus tejidos, su forma de realizar sus actividades, como la actividad agrícola ganadera, y este vínculo es un cambio en el paradigma de la conservación, ya que se conserva con la gente, con los habitantes del Parque Nacional. Y por último también están los propietarios privados, que se encuentran en su mayoría en la categoría de reserva. La diferencia entre estos 3 es que los propietarios privados tienen el título de la tierra, y las comunidades mapuches, como los pobladores rurales, no poseen el título de la tierra aún. Acá les queremos mostrar el gradiente de precipitaciones que se da en toda esta región, en la mayoría del Parque Nacional, en la mayoría del territorio del Parque Nacional. Si observan en la parte superior, ven que hay una línea celeste que indica el oeste hacia el este. Y en la línea inferior está la cantidad de precipitaciones en milímetros por año desde la cordillera hacia el este. Y en el borde derecho tenemos el gradiente altitudinal, ¿sí?, que se da en nuestra región. Entonces, lo que les queremos contar con este gráfico, que nos parece muy importante, es que la región tiene un clima de temperaturas moderadas con 2 estaciones bien marcadas, una estación húmeda y una estación seca que se da en el verano. Este clima está determinado por 2 factores. Un factor es la cordillera de los Andes y otro es el centro de alta presión o anticiclón que se ubica en el Pacífico. Este centro de alta presión que está ubicado en el Pacífico hace que permanentemente haya vientos del oeste hacia el este, y estos vientos están cargados de humedad del océano. Estos vientos y esta masa de aire húmeda, al encontrarse con la cordillera de los Andes, es obligada a subir. Al subir se enfría la humedad que tienen los vientos,
Entonces precipita y puede precipitar como nieve o como lluvia. La mayor descarga de humedad se hace del lado chileno, ¿no? Del otro lado de la cordillera de los Andes, pero de todos modos pasa el aire, la masa de aire húmeda para este lado y se siguen moviendo los vientos hacia el este, descargando las precipitaciones, la humedad, en un gradiente que es lo que vemos en este gráfico. Si pensamos que la distancia es desde el límite internacional hacia la estepa solamente de 80 kilómetros, el gradiente de precipitaciones es bien marcado, porque bien cerca de la cordillera hay un promedio de precipitaciones mayores a 3.000 milímetros al año, y siendo que en la estepa disminuye notoriamente a una cantidad menor, a 700 milímetros por año. Este gradiente tiene una correlación con los ambientes, con las unidades ecológicas que le llamamos nosotros, y por eso es importante conocerlo, ya que las mayores precipitaciones y la altitud, por ejemplo, a partir de los 1.600 metros, determina la unidad ecológica alto andino. Si vamos hacia el este, encontramos la gran unidad bosque, ¿sí? Que tiene ingresiones de selva valdiviana, ¿sí? Este lugar lo podemos referenciar como Puerto Blés, por ejemplo, ¿sí? Y a su vez la gran unidad bosque se divide en bosque húmedo y bosque de transición. El bosque húmedo, las precipitaciones promedio que allí se dan están entre los 2.000 y 1.200 milímetros por año, y puede ser un ejemplo Villa La Angostura, ¿sí? Como para que nos demos una idea de cómo es el ambiente. Si seguimos hacia el este, el bosque de transición ya disminuye un poco más la cantidad de lluvias, en un promedio de 1.200, 800 milímetros por año, y una referencia que podemos tener en Bariloche de este tipo de bosque de transición puede ser el Cerro Runge, con la presencia de cipreses, que ya van a ver con más detalle en placas que siguen. Y hacia el este, como puede ser Dinahuapi, por ejemplo, encontramos la estepa, donde las precipitaciones son menores a 700 milímetros por año. Entonces, este gradiente de precipitación y altitud define las unidades ecológicas del parque. Entonces, encontramos estas 4 unidades y queda una más, que es la unidad acuática, ¿sí? El ambiente acuático, que ahora a continuación Valeria les va a comentar. Gracias, Pri. Bueno, vamos a empezar con el primer ambiente, que es el alto andino. Es lo que nosotros conocemos como las partes más altas de la montaña. Son esas partecitas que en el mapa, no sé si se acuerdan, Bea había comentado esas manchitas blancas. Bueno, esas son como las partes más altas de la montaña, nosotros lo conocemos como alto andino. Esta montaña es típica de la zona, es la más alta, es el Cerro Tronador, pero no solamente el alto andino está representado por estas zonas donde hay glaciares o nieves eternas, sino que también, si querés, Adri, pasamos a la otra, el alto andino, esperen que viene, el alto andino también está representado en esta imagen, por ejemplo. Lo que se ve más oscuro ya es el bosque, pero lo que se ve ahí, que parece solo piedra, también es el alto andino, ¿sí? Y en ese lugar que parece solo piedra, en realidad siempre decimos que está la flora más linda del parque, o la más vistosa, pero la más minúscula también. Y si pasamos a la próxima imagen, las vamos a ver, algunas de ellas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la Nausauria, que está arriba, el Senecio, que también se repite en la zona del bosque de transición. Tenemos el Cuye Colorado. En el caso, por ejemplo, del Cuye Colorado, les podemos contar que las hojas, una pobladora de la zona de Traful, lo que hacía era, su nieto le traía las hojas
Es más, es una conducta que todavía hoy hacen, que le traía las hojas y ella las machacaba, le contaba esto a Bea, yo no la llegué a conocer, la machacaba y las extendía arriba de una roca. Entonces, una vez que eso se tomaba consistencia dura, lo que hacía era lo guardaban y cuando se sentían afiebrados, enfermos, con dolores así corporales, lo que hacían era una decocción de eso y cumplía la misma función que para nosotros tomarnos un analgésico o un ibuprofeno o una aspirina. Entonces usaban eso como una medicina. Es más, tenemos guardado nosotros un pedacito de eso que nos regaló la señora y lo llevamos a las escuelas siempre para mostrarles. Así que bueno, y todas estas flores, uno cuando va caminando en el Alto Andino quizás no las ve, pero si presta atención y mira entre las rocas, ahí uno las va a encontrar. Pero si no, pareciera que no están, son tan chiquitas, algunas tienen solo el tamaño de la uña chiquita de la mano. O sea, son muy minúsculas. Y eso tiene que ver con que rápidamente son tapadas por la nieve, incluso en el verano, y eso, digamos, desfavorece la polinización de los insectos. Entonces, tienen que ser súper vistosas para que los insectos rápidamente puedan polinizarlos en esos ratitos que tienen de ser vistas. Así que bueno, eso es lo que le queríamos contar sobre la flora. Y si querés, Adri, pasamos a la siguiente. Sobre la fauna podemos hablar de muchísima fauna también, pero bueno, hacemos un resumen. Por ejemplo, el zorro colorado se encuentra en varios ambientes, pero también se ubica en el Alto Andino. Puede, por ejemplo, alimentarse de los huevos del ave que ven abajo, que es el gaucho. Puede alimentarse de lagartijas. Y también el cóndor, que sobrevuela todos los ambientes, desde el Alto Andino hasta la estepa, que bueno, él no caza, sino que es carroñero, aunque ahora hay algunos estudios que están hablando de que aparentemente puede llegar a cazar. Eso está en estudio todavía, pero lo que nosotros sí transmitimos es que es carroñero, espera que la presa esté muerta, ¿sí? Para poder alimentarse. Y acá lo que queremos mostrar es una especie de interrelación entre las especies, ¿sí? Que se da en todos los ambientes. Pasamos a la siguiente, Adri. Y ahora vamos a pasar con Bea, que nos va a contar sobre el bosque húmedo. Y recuerdan que Adriana les contó que el bosque se divide en dos grandes bloques, que sería el bosque húmedo con mayor precipitación y el bosque de transición con menos precipitación porque nos vamos hacia el este. Bea les va a contar sobre el bosque húmedo, yo después vuelvo con el bosque de transición. Te paso la palabra, Bea. Bueno, gracias. Miren, acá en esta imagen tenemos como el representante de mayor envergadura del bosque húmedo, que es el coihue. Este es un bosque prácticamente puro de coihue. El coihue junto con la lenga y el ñire corresponden a la familia de Nothofagus. Es una familia de árboles que se caracteriza en todo el bosque andino patagónico. A lo largo de Neuquén hasta parte de Santa Cruz, digamos, se va dando una sucesión de especies de la misma familia. En este parque, los más representativos son el coihue, que es este que ustedes ven acá en la mitad de la imagen, el ñire, que crece desde ascendiendo un poco más hacia la montaña, y la lenga, que es la última en crecer en altura hasta volverse achaparrada en la zona alta de la montaña. Pasamos a la próxima. Dentro de esta familia, el coihue no pierde sus hojas, mientras que la lenga y el ñire sí, son las que forman la imagen típica del otoño patagónico. Acá ustedes lo que pueden ver es, para no ser aburridas y hacer un listado de especies, tratamos de en torno a, por ejemplo, en este caso el coihue, a mostrar cuántas interrelaciones hay con otros representantes del ambiente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven abajo a la izquierda, el coihue es un buen soporte
para una variedad de líquen, que es la barba del viejo, o para, sí, abajo a la derecha, para hacer el soporte de un género de hongos que es el yao yao, que es el género citaria. Ahí lo que podemos decir es contarles que el nudo que ustedes ven en la rama del coihue lo genera el hongo. Si uno pudiese ver ese nudo adentro, está el hongo amarillo en otra forma histológica, que es en formato de hifas, y una vez por año esas hifas fructifican dando estos cuerpos amarillos que uno los puede encontrar en el bosque a fin de primavera, y es el yao yao, que los conocemos normalmente, que por su sabor dulce, en lengua mapuche significa que es muy dulce, por eso se repite yao, dulce, 2 veces, muy dulce. Bueno, culturalmente el yao yao, sabemos a partir de la gente, de los pobladores de Traful, que se podía hacer chicha. En la actualidad se usa para comer, tanto del lado chileno como del lado argentino. Es muy rico para guisos y para ensaladas, así que bueno, si alguno tiene interés de probar, se puede probar en pocas cantidades por las dudas, pero bueno, es muy rico. Hacia la derecha, lo que ustedes ven, mucha gente cree que es el fruto del coihue y eso es un error. En realidad, esta es una interrelación muy especial, es una avispita que pica la rama y la rama reacciona generando esta esfera que se llama agalla. Cuando la agalla es de color verde significa que la avispa está todavía adentro, y cuando se vuelve marrón significa que la ha atravesado y ya de oruga pasa a situación de alado, ¿no? Y sale de la agalla. Estas son interrelaciones típicas que uno puede encontrar sobre el coihue. Si pasamos a otra, en esta otra diapositiva vamos a ver otro tipo. Bueno, esto es lo que les contaba de la imagen. Esto seguramente es un ñirantal más de la zona de transición, que muestra cómo se pone rojo. Tanto el ñirantal como el lengal se ponen rojos en otoño y pierden sus hojas. La próxima es otra interacción, ya no con los notofagus, sino no con el coihue, sino en este caso es sobre un soporte, en este caso de una planta que es el maqui. Ahí crece el quintral, una planta hemiparásita que, si ustedes ven abajo a la derecha, a partir del otoño florece con sus flores rojas. Gracias a esas flores rojas, el colibrí rubí liba, es decir, tiene alimento y va de flor en flor, de planta en planta, de esa manera polinizando el quintral. O sea, se reproduce por esporas el quintral gracias a la presencia de colibrí rubí, que si ustedes tuvieran un bebedero lo verían en este momento del año en plena actividad. Un poquito más adelante en el año, el quintral va a dar sus frutos. Ahí entra en acción un marsupial, que ustedes lo ven arriba a la derecha, que es el monito de monte. Bueno, esto es una cosa muy simpática de los nombres vulgares, porque no es ningún monito ni está en el monte. Es una variedad de comadrejita que le dicen monito porque tiene las manos prensiles y la cola también prensil. Justo acá debe estar trepando seguramente una
un eje de caña coligüe, por lo recta que es. A la altura del vientre ahí está el pliegue en donde las crías se ubican para terminar de crecer. Son parientes sudamericanos del canguro. Es decir, en un momento cuando Sudáfrica, Oceanía estaba unida, los marsupiales tuvieron una amplia distribución que después cuando se fueron separando los continentes, quedaron toda una línea de marsupiales que evolucionó hacia la zona, hacia lo que hoy conocemos como el canguro y sus parientes, y en la zona sudamericana evolucionó hacia las comadrejas. El monito de monte que come el fruto del quintral hace sus cacas, o sea, el quintral, la semillita pasa por todo el tracto digestivo del monito y es defecada la semillita, que si ustedes ven abajo, en la foto de abajo a la izquierda, esas como protuberancias o como, sí, así como cositas negras, son las cacas del monito del monte, a partir de donde germinan las nuevos ejemplares de quintral. Fíjense, esos conos entre marrones y verdes son dos nuevas plantitas de quintral que han germinado gracias a las cacas del monito de monte que están atrás. Entonces, a manera de síntesis, miren, el quintral, una planta hemiparásita que está ubicada sobre el pie de otra planta que es generalmente un maqui. Hay dos especies animales que interactúan con el quintral. El colibrí, a partir de donde se alimenta y sirve el quintral para polinizarlo, y el monito de monte, que se alimenta de los frutitos, también de insectos, que sirven para el quintral para dispersar la planta a través de las semillas. Esta es una interrelación muy hermosa, pero bueno, de altísimo valor ecológico por la complejidad y el grado de interacción que hay, ¿no? O sea que ustedes están viendo acá en esta imagen 4 especies diferentes, 2 de plantas y 2 de animales que están interactuando entre sí. ¿Podemos pasar a la próxima, Adri? Acá otra interacción también importante con la familia de los Nothofagus es el pájaro carpintero. Es el carpintero más grande y austral de Sudamérica. El macho al costado a la izquierda con su típica cabeza roja. La hembra en el centro tiene toda la cabeza negra y tiene alrededor del ojo una línea roja, como si fuera pintada con cojol. Las mujeres sabemos de lo que se trata. Bueno, acá estas aves picotean fuertemente los troncos para buscar de qué alimentarse. Generalmente se alimenta de larvas como las que están abajo, a partir de las cuales, bueno, se van a desarrollar, si no son comidas por el carpintero, se van a desarrollar en otros insectos como los que ustedes están viendo a la derecha. Así que este es otro tipo de interrelación. Es decir, acá estamos viendo una especie de ave, una especie arbórea y 2 especies diferentes de insectos que dependen fuertemente unos de otros para poder sobrevivir. ¿Podemos pasar a la próxima, Adri? Bueno, estas son especies del bosque que hemos decidido por decisión de todos los ciudadanos y por la importancia ecológica y cultural, designarlas como fauna de valor especial. Podemos encontrar, podemos ver 2
los dos ciervos nativos, el de arriba a la izquierda, típica de la zona del bosque húmedo, es el pudú pudú. A la zona centro, a la derecha, el huemul, es un ciervo monumento natural, como lo dijo Adriana, que está en situación bastante crítica, ecológicamente hablando, que se encuentra en la zona alta de la montaña. Está en peligro de extinción, hay muy pocos ejemplares entre la República Argentina y Chile, o sea que es una especie de alto valor ecológico y atención ecológica. Y abajo a la izquierda, el pato de los torrentes, una especie típica tanto en el norte como en la zona norte del parque como en la zona sur, que bueno, tiene este macho muy vistoso, blanco y negro, la hembra es la de color ladrillo, que se caracteriza por nadar a contracorriente y de esa manera pesca y se alimenta. Bueno, cada ecorregión tiene su especie de valor especial, pero bueno, para no aburrirlos, nombramos a estas tres de la zona del bosque. ¿Podemos pasar a la próxima? Bueno, como les dijo Valeria, San Carlos de Bariloche, hacia la zona del este, nos encontramos en el bosque de transición. Acá hay menos cantidad de lluvia con respecto al oeste, no en el día de hoy, que sí creo que se debe escuchar como llueve en este momento. Es la zona de mayor biodiversidad que hay en el parque. ¿Por qué? Porque hasta acá llegan las últimas especies, hacia el bosque de transición llegan las últimas especies del bosque húmedo y aparecen las primeras especies de la estepa. Es decir, que hay una transición, la palabra técnica para esta transición es ecotono. Hay una transición entre las especies del bosque y las especies de la estepa. Uno de los árboles más representativos, que es el que vemos en esta imagen, es el ciprés, que ha estado muy ligado a la cultura de la zona, a la arquitectura de la zona. Hoy, bueno, es un árbol muy conservado, o sea que no se puede tocar, ¿no? ¿Podemos pasar a la próxima, Adri? Bea, ¿querés que siga yo? Quedan solo 10 minutos. Dale, así dale. Que me parece interesante también decir cómo pueden cuidar el parque. Dale. Así que vamos a pasar un poquito rápido. Gracias, Bea. Bueno, acá como decía, no, ahí ya nos pasamos, Adri, me parece. Si querés la anterior, así contamos un poco la flora y la fauna que hay en el bosque de transición. Gracias. Bueno, acá se repite el zorro, como les decíamos. El puma también se encuentra en varios ambientes. El huemul, que es una especie de valor especial. Y en este caso ahí pusimos una fotito del maitén, que es ese árbol típico que es el que dibujan los niños, que es el arbolito perfecto que podemos ver, medio redondito la copa. Ese es el maitén del cual el huemul, entre otras especies, se puede alimentar. Esta cadena lo que representa es que el puma puede, por ejemplo, cazar al huemul, de la misma forma el zorro, pero el zorro ya elige más a la cría del huemul, más que al huemul adulto. ¿Sí? ¿Podemos pasar a la siguiente, Adri? Bueno, ya se va secando el ambiente, las precipitaciones bajan de 700 a menos y nos encontramos con la estepa. En la estepa, las dos especies muy características que seguramente las conocen son el coirón, que son esos pastos altos que bailan cuando hay mucho viento, y el neneo, que si pasamos a la próxima imagen, acá lo vemos un poquito mejor, el coirón es el que está acá adelante, y el neneo son esos semicírculos que vamos a ver a lo largo de toda la estepa. Y en la próxima imagen lo vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces, acá también armamos una cadena que tenemos al puma como predador tope, al que puede, por ejemplo, ser predador del guanaco o del peludo, y a su vez el guanaco se puede comer, por ejemplo, las flores del neneo. Nosotros mucho en las escuelas los chicos nos dicen que cuando
el ganado se come la flor del neneo, la carne pasa a ser amarga. Entonces ese es un dato que siempre sale en las charlas. Además de otras especies también de flora que come, ¿sí? Y el peludo, por ejemplo, que come insectos, y vuelve a estar el cóndor como esa especie que anda en todos los ambientes buscando siempre carroña, ¿sí? El guanaco, por ejemplo, lo podemos ver si vamos muy despacio, porque estamos poniendo cartelería para disminuir la velocidad en la zona del anfiteatro, porque es por la zona donde la especie baja a tomar agua y alimentarse del lado de donde está el río. Entonces pasa obligatoriamente por la ruta. Por eso ahí a veces hay accidentes de atropellamiento y estamos haciendo como una especie de campaña para evitar eso. Así que si pasan por el anfiteatro, disminuyan la velocidad. Adri, ¿querés pasar a la próxima? Y tenemos el ambiente acuático, que lo voy a decir rápido porque nos queda poco tiempo, pero el ambiente acuático no lo queremos dejar de lado, si bien en la imagen que había mostrado Adri con todos los ambientes no estaba representado. Es un ambiente muy importante para nosotros. Si pasamos a la próxima imagen, son todos los cuerpos de agua que hay en el parque, arroyos, lagos, lagunas, ríos. Y el tronador es una gran fuente de alimento de todos estos cuerpos de agua. Y en él viven, por ejemplo, además muchísimas especies, pero hay una que es el emblema nuestro, que es el huillín. Es un anfibio, es grande, puede medir hasta 1,20 m, creo que hasta un poquito más también, y se alimenta básicamente de langosta de agua dulce y de cangrejo. Si uno ve la feca, la materia fecal del huillín, parece como si fuese una barrita de cereal, llena de pedacitos del cascarón del cangrejo, por ejemplo, o de la langosta. Y así se puede identificar rápido si hay presencia de huillín en la zona. Y también hay especies de peces, como la perca y el puyen chico, que es ese chiquitito que a veces nos lo podemos confundir con la cría de la trucha, que la trucha es exótica. Todas las especies que nombramos hoy en la charla son nativas, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y creo que llegamos. ¿Cómo podemos cuidar el parque? Porque hemos viajado por todo el parque hoy, pero el tema es cómo lo podemos cuidar nosotros, ¿no? Entonces, estas son siempre como las medidas básicas que decimos en las escuelas. Una es, por ejemplo, no hay recolección de residuos en todo el parque. No pasa el camión como pasa en Bariloche o como pasa en Villa Langostura, sino que todos tenemos que, si vamos al parque, tenemos que volver con esos residuos a la ciudad y tirarlos en casa. Si en casa logramos también seleccionarlo entre húmedo y seco, mejor todavía, porque después eso llega a la RB, al basurero, y hay creo que son 30 familias que se ocupan de separar eso y mandarlo a reciclar, según lo clasifican ahí en el momento. Entonces, si logramos hacer esa clasificación en casa, mejor todavía. Pero en el parque no hay ni tachos de basura, ni hay recolección de residuos, ni es tarea del guardaparque juntar la basura que dejamos, sino que cada uno se tiene que hacer cargo de los residuos que genera y volver a traerlos. A veces nos dicen, bueno, pero lo dejamos, por ejemplo, colgado en el árbol. Es lo mismo, porque muchas veces pueden venir aves como el chimango. Conocemos nosotros, viviendo en la ciudad, que el chimango rompe las bolsas. Entonces puede romper la bolsa, eso se cae al suelo. Incluso si queda algún resto de comida, un nylon, las especies, cuando nosotros nos vamos del lugar, las especies se acercan para ver qué hemos dejado. Y puede pasar, porque nos ha ocurrido en algunos casos, ahora hace bastante que no lo escuché, pero hace unos años había pasado que una especie, creo que era un pulúbea, me parece, había ingerido un resto de comida que habían dejado en una bolsa y se había atragantado con una bolsa. Entonces, para que eso no ocurra, en realidad lo que hay que hacer es dejar el lugar tan limpio como lo recibimos. Otra recomendación, está prohibido hacer fuego en el parque, salvo que haya un cartel donde diga que está permitido en ese lugar. Pero en casi todas las zonas está prohibido. Sí está permitido el uso de calentador. Si nosotros vemos esta imagen es en la costa del Gutiérrez. Había camping, había fuego, no se ve, pero había basura. Entonces, bueno, sacamos la foto para graficar lo que pasa a lo largo de todo el parque, ¿sí?
Entonces, el calentador se puede usar en todos lados. No está la excusa de que no puedo tomar mate, no puedo hacerme la comida, o sea, se puede. El fuego no. Entonces, pero una vez que hicimos el fuego en algún lugar que está habilitado, ¿cómo lo apagamos? La respuesta siempre, o muchas veces, alguien siempre dice que es con arena o con tierra, y eso no es así. Siempre se apaga con agua. ¿Cuánta agua? Tanta que uno se anime a tocar las brasas y que estén frías. Cuando uno lo apaga con arena o con tierra, lo único que logra es tapar el fuego, pero el fuego no se extingue, sino que continúa subterráneo y puede llegar a las raíces de algún árbol que esté cerca y prenderlo fuego. Así como va para un lado, puede ir para cualquier lado. Esos incendios son los más difíciles de apagar, a veces tardan meses en apagarse porque aparecen focos en distintos lugares. Entonces, con tierra y arena jamás, siempre con muchísima agua. Otra cosa que está prohibida en el parque es ingresar con mascotas. Las mascotas lo que hacen es ahuyentan la fauna nativa, marcan su territorio con el orín y con las fecas, y pueden transmitir enfermedades a través de la materia fecal, de la misma manera que lo podemos hacer nosotros los seres humanos. Por lo tanto, y hay hilo con cómo hacemos nosotros nuestras necesidades en el parque si no hay baños públicos, ¿no? Entonces, nuestra recomendación siempre es, nos vamos a algún lugar donde nadie nos vea, por supuesto. El suelo del bosque en general es bastante blando, o sea que con una rama, si tenemos una palita mejor, podemos hacer un hueco, un hoyo, hacemos nuestras necesidades, ponemos el papel higiénico y tapamos con mucha tierra. Y esta recomendación sí es muy importante porque nuestra materia fecal puede llegar a tener parásitos, nosotros ni saberlo, y como les decía, cuando nosotros nos retiramos, las especies se acercan a esos lugares. Supongamos un puma puede oler la materia fecal y a través de solamente olerla, se le pueden ingresar estos parásitos y enfermarlo. Lo mismo pasa con la materia fecal de las mascotas. Entonces, las mascotas prohibidas y nosotros hacemos nuestras necesidades, siempre decimos, igual que los gatos. La misma forma que hacen los gatos, tapando después. Y por último, tampoco está permitido acampar en todo el parque. Yo me acuerdo cuando tenía 20 años, uno podía acampar, hacer fuego, ¿no? Hace 20 años, 25 años atrás se podía como libremente acampar. Eso cambió por la cantidad de visitantes que tiene el parque, que es más de 1 millón de visitantes al año, y eso hizo que también tengamos que restringir mucho las medidas. Entonces, siempre les decimos a los niños que haciendo estas pequeñas cosas ya están cuidando el parque y todas las especies que conocieron hoy en la charla, y muchas más, ¿no? Pero bueno, esto era un resumen de lo que les queríamos contar, estas 12 cosas que nos parecía importante que sepan, y bueno, y las chicas no sé si quieren aportar algo más, y agradecerles mucho a todos los que estuvieron presentes, ¿no? No, nada para aportar. No sé si dará el tiempo para alguna pregunta, si hay algún interesado, y si no, nos podemos despedir y agradecerles a todos. Solamente les leo el Consejo Directivo de Fundación Antena Arcturus. Gracias por tan interesante charla. Mariela Mazzini, muchas gracias por este video y sus conceptos. Y Ecos del Parque TV, excelente, gracias chicas por esta charla. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto habernos encontrado acá. Sí, muchas gracias, y gracias por la invitación también. Sí, muchas gracias.